recurrimos a las personas que saben. Yo miro muchas noticias, miro porque me gusta escuchar, ver qué pasa, qué sucede en el país. Entonces yo escucho hablar de Casal, ¿no? Sé que uno de los temas que se estaba tratando era de Casal. Y lo escuché, por ejemplo, al diputado Mestre, creo, de la Unión Cívica Radical, diciendo: estamos frente a una persona seria, digna, responsable, que ha demostrado idoneidad. Yo dije, pucha, si Casal tiene todo esto, ¿por qué lo quieren mover? Bueno, hay dos razones. No se trata de querer moverlo, se trata de, este proyecto de ley se trata de normalizar el funcionamiento del Ministerio Público. Y ahora voy a eso. ¿A qué me refiero con normalizar? Pero la defensa que hace efectivamente Diego Mestre, pero en su totalidad el bloque de Juntos por el Cambio, tiene que ver con que Casal se ha alejado absolutamente de criterios mínimos de imparcialidad en su función. Es decir, para ser bien explícito, Casal es un soldado de Macri, es un soldado de estos sectores de derecha que están permanentemente boicoteando absolutamente todo. Casal, por ejemplo, Rodolfo, ¿por qué no nos da ejemplos así la gente sabe de qué estamos hablando? Ejemplos de Casal, digamos. Bueno, sí, por ejemplo, claro. A ver, Casal, voy al origen del problema. El macrismo desató una ofensiva feroz contra Alejandra Gils Carbó, que era la Procuradora General de la Nación, elegida en 2013 con prácticamente la unanimidad del Senado aprobando su pliego. Ni siquiera los 2/3, lo superó ampliamente los 2/3, es decir, tenía una legitimidad indiscutible. Ni bien llegó Macri, empezó a atacarla fuerte, intentó que renuncie, hasta que, mejor dicho, Gils Carbó no renunciaba, hasta que empezaron a amenazarla con meter presas a sus hijas. Bueno, en esto pueden tener alguna precisión con el fiscal de Bedia, que relató un encuentro con Fabián Rodríguez Simón, ahora bastante célebre, en donde Fabián Rodríguez Simón le dijo que se terminaba la persecución contra Gils Carbó si ella renunciaba, si no, iban presas las hijas y ella, en ese orden, le dijo Fabián Rodríguez Simón. Entonces, además, ¿Y en calidad de qué, Rodríguez Simón? Rodríguez Simón en calidad de asesor directo, mano derecha en temas jurídicos de Mauricio Macri, ejecutor de la famosa mesa judicial, que fue un ámbito durante el gobierno de Macri, en donde, integrado por Macri, por Torello, por Garabano, por Arribas, entre otros por Rodríguez Simón, en donde se definían a qué dirigente había que poner preso, qué causas había que armar, a qué juez había que disciplinar, a qué fiscal había que apretar. Bueno, a eso se dedicó la mesa judicial durante los 4 años, y prácticamente se trató de una de las, digamos, de los aspectos centrales del gobierno de Macri. Ellos entendían que había que avanzar en ese sentido para evitar que el kirchnerismo le ganara elecciones, etcétera. Entonces, Rodríguez Simón, sin tener ningún cargo oficial en la Casa Rosada, recibe a Gabriel de Bedia en la Casa Rosada y le plantea esta, o mejor dicho, de Bedia le plantea su preocupación por la situación de Gils Carbó, y Rodríguez Simón le dice este tipo de cosas. Pero consiguen finalmente que renuncie Gils Carbó, entre otras cosas porque esa amenaza la doctora Gils Carbó la vio como muy factible, muy real. De hecho, no hay que olvidarse que Ricardo Roa, columnista principal o secretario de redacción, no sé qué, pero es capo de Clarín, publicó el teléfono celular de Alexia, una de las hijas de Alejandra Gils Carbó, que empezó a recibir amenazas, empezó a recibir hostigamientos de todo tipo. Bueno, la ofensiva contra Gils Carbó fue feroz hasta que en diciembre de 2017 Alejandra Gils Carbó renuncia a su cargo de procuradora. En ese momento asume como interino, a partir de una interpretación, digamos, de las leyes que regulan esta cuestión, asume como interino Eduardo Casal, que es un fiscal que actúa
desde hace muchos años ante la Corte Suprema, es el procurador ante la Corte. Y la ley, o por lo menos una de las leyes que tienen que ver con este tema, decía que en caso de vacancia asume el procurador ante la Corte con mayor edad. Fue Casal. Y Casal, lo que debería haber sido una gestión, un interinato, es decir, unas pocas semanas, unos pocos meses, se transformó en un interinato perpetuo, hace 3 años y medio que está, y desde ese lugar no paró de proteger, entre otros, a Carlos Stornelli, que está procesado por extorsión en el juzgado de Dolores, persiguió fiscalas y fiscales que de alguna manera ponían nerviosos al macrismo, por ejemplo, la fiscal Gabriela Boquín, que es la fiscal comercial que digamos, alertó sobre la estafa del correo argentino, entre otras miles de cosas que por ahí son cuestiones más administrativas y demás. Pero básicamente lo que implica este interinato perpetuo de Eduardo Casal es una crisis institucional en el Ministerio Público, una crisis de autoridad, de liderazgo. De hecho, no ha hecho otra cosa Casal que consolidar de alguna manera los circuitos mafiosos que existían en la Procuración, fundamentalmente con los fiscales de Comodoro Pi, o con algunos fiscales de Comodoro Pi. Entonces, acá no se trata de llevarse puesto a Casal, se trata de normalizar el funcionamiento del Ministerio Público. Y en su momento el presidente de la Nación propuso al doctor Daniel Rafecas como candidato a ocupar de manera efectiva como titular el Ministerio Público. El doctor Rafecas su pliego fue enviado al Senado, y el macrismo o Juntos por el Cambio en todo momento se negó a discutir, porque de hecho necesitaba el Senado, o nuestro bloque necesitaba de varios votos de Juntos por el Cambio, porque hace falta, con la ley vigente, 2/3 del Senado. Bueno, nunca se pudo conseguir eso, y a mediados del año pasado, un poquito más, se decidió que frente a esta imposibilidad de avanzar, y mientras seguía haciendo mucho daño Casal, se decidió modificar la ley y cambiar la duración del mandato del procurador. Hoy el procurador, con las leyes vigentes, es un cargo vitalicio, es decir, para toda la vida si no se manda ninguna macana. Y la verdad es que el carácter vitalicio de un cargo tiene que ver más con una monarquía o con alguna autocracia, más que con la democracia, digamos, ¿no? Entonces, y además, estos 2/3 que se exigen en el Senado están relacionados con ese carácter vitalicio. Entonces, si modificábamos el mandato del procurador, en este caso la reforma propone que se extienda por 5 años el mandato, eventualmente prorrogable por otros 5 años. Y en función de este acortamiento del mandato, también es necesario modificar las mayorías con las que el Senado le da su aprobación al candidato que envió el gobierno. Es decir, para ser vitalicio probablemente tenga, digamos, sentido exigir 2/3, un amplio consenso en todas las fuerzas políticas. Ahora, para un mandato de 5 años, no es razonable exigir 2/3. Por eso la idea es cambiar a un procedimiento de selección por la mayoría absoluta de los miembros del Senado. Eso es lo que sancionó el Senado en su momento, y eso es lo que nosotros ayer le dimos dictamen de comisión, con una particularidad. Estamos siendo atacados por distintos sectores de la política, de los medios de comunicación, por querer cargar, digamos, de alguna manera nos acusan de ir por todos estos eslóganes vacíos, ¿no? Ir por la República, por la libertad, bla, bla. Resulta que se trata, este proyecto, mandato de 5 años, mayoría absoluta para elegirlo en el Senado, es exactamente el mismo proyecto que presentaron Pinedo y Pichetto en 2017, en el marco de esta ofensiva que yo te contaba, Titi, contra Alejandra Gil Carbó. Es exactamente las mismas características que de aquel proyecto, que no solamente fue presentado por Pinedo y Pichetto, por Ángel Rosas, digamos, por
por lo que era en ese momento el bloque de Pichetto más Juntos por el Cambio, sino que además fue acompañado, respaldado, fueron audiencias públicas al Senado a decir que estaba muy bien esto, Germán Garabano, y fiscales, jueces, especialistas, todos los que hoy están diciendo que nuestro proyecto busca afectar la República y la autonomía y vulnerar la autonomía del Ministerio Público. En aquel momento, hace 4 años, era un proyecto que buscaba modernizar el Ministerio Público, ponerlo en sintonía con el resto de los ministerios públicos de la región. Bueno, un nivel de hipocresía notable, digamos. Estamos hablando con el diputado Rodolfo Tailade, miembro diputado nacional por el Frente de Todos. ¿Hay algún otro candidato que no sea Daniel Rafecas? No, por ahora no. Efectivamente, el doctor Daniel Rafecas señaló o manifestó en sus redes que si la ley salía, es decir, si cambiábamos el sistema de selección de 2/3 a mayoría absoluta, él dejaba de ser, digamos, renunciaba a su candidatura. Pero bueno, eso él plantea que con 2/3, lo cual no es mentira, digamos, no un acompañamiento de 2/3 del Senado implica un nivel de consenso y de respaldo a la candidatura muy importante. Pero lo cierto es que también hay que recordar, como dije recién, Gil Carbó fue elegida por la casi totalidad, no los 2/3, sino la casi totalidad de los senadores, salvo 3 de los 72, todos votaron afirmativamente a Gil Carbó. Y 3 años después casi la meten presa. Entonces tampoco garantiza absolutamente nada, sobre todo si la derecha toma de vuelta el poder, que ese consenso que busca el doctor Rafecas sirva en definitiva para una plena legitimidad. Yo creo que en definitiva me parece que se apresuró el doctor Rafecas porque él dice en su carta o en su exposición que él está convencido de que puede llegar a conseguir los 2/3 de el Senado, es decir, convenciendo a la oposición, obviamente el oficialismo, etcétera, lo cual no quita, es decir, no es impedimento que nosotros sancionemos una reforma a la ley, porque más allá de que en la ley nueva eventualmente se exija mayoría absoluta, él está en condiciones igualmente de ir en búsqueda de los 2/3. Por eso me parece que por ahí fue un apresuramiento del doctor Rafecas, que yo creo que es un gran candidato a la procuración, es uno de los jueces más prestigiosos de Comodoro Pi, pero bueno, veremos cómo sigue, porque su posición es bastante inflexible aparentemente. Bien, hay que esperar a ver cuál es la definición que toma. Tailade, en algún momento de esta respuesta usted nombró a Pepín Rodríguez Simón. Rodríguez Simón hace 48 horas pidió asilo político en Uruguay y además hizo declaraciones en La Nación Más diciendo que él no viene porque va a ir preso. ¿Qué opina del pedido de asilo y qué opina de que él cree que si viene a la Argentina a declarar por el pedido de Servini de Cubría, quedaría preso? Bueno, Titi, mira, yo conozco a Rodríguez Simón hace casi 20 años, sé quién es. Sí, no tengo ningún trato personal, no soy amigo, pero sé quién es desde hace muchos años. Lo conocí ¿Quién es? Bueno, es un abogado que en los 90 se llenó de plata, como muchos abogados de la City. Es un abogado especialista en derecho bancario, en derecho financiero, que inclusive yo lo conozco a partir de que estuvo procesado en la quiebra de un banco que se llamaba Medefin en los 90, entre otras fechorías, digamos, que se le conocen por aquella época. Rodríguez Simón es un poco menor que Macri, pero es también del Newman, digamos, es un egresado del Newman, y tiene una particularidad, tiene una audacia, una temeridad, que me parece que eso fue lo que sedujo a Macri para traerlo a su lado y ponerlo como abogado personal de él en muchos temas, para
y para de alguna manera diseñar estas actividades, estas maniobras que se hicieron desde la mesa judicial. De hecho, digamos, está calificado como el principal operador judicial del macrismo, o de Macri en particular, que durante el gobierno de Macri apretó jueces, se encargó, digamos, de todas esas tareas sucias. Entonces, hoy llegamos a la situación de donde él está pidiendo asilo político, y ahí tengo tres reflexiones. Una personal, y discúlpenme el término, pero no lo tenía tan cagón. La verdad que yo pensé que era un audaz, o mejor dicho, siempre fue un audaz. Claro, era un audaz con el poder, digamos, o sea, cuando tenía plata, o mejor dicho, siempre tuvo, pero cuando está con plata, cuando está con poder político. Una de las primeras actividades en la política, este hombre hizo mucha plata como abogado, y a principios o mediados del 2000, justamente cuando Macri asume en la ciudad, se ve que se aburrió, digamos, de su estudio, un estudio muy importante que se llama Llerena y Asociados, del cual después se fue. Se debe haber aburrido estos millonarios que por ahí no tienen nada que hacer. Bueno, se metió en la política. Una de las primeras funciones que tuvo, ustedes se van a acordar, fue manejar la UCEP, que era una cuadrilla del gobierno de la ciudad. Claro, la que salía de noche. Exactamente, se dedicaba a paliar indigentes, qué bien. A correrlo con la manguera, sacarlo de los lugares públicos en donde la gente se refugiaba porque no tiene casa. Bueno, firme junto al pueblo, va. Sí, olvídate. Bueno, esa fue la primera función, y después fue ascendiendo hasta ser diputado del Parlasur, director de YPF. Le daban algunas chapas como para que justificara todo lo que hacía en representación de Macri. Pero sigamos, la versión, diputado Tailade, la versión que llega desde Montevideo en estos minutos, en estas horas de la mañana, es que según las autoridades uruguayas no tendría los requisitos necesarios para pedir asilo político. Exacto. Bueno, reflexión personal, un cobarde, la verdad no lo tenía. Pensé que su audacia era en todos los ámbitos. Reflexión, si se quiere, jurídica, efectivamente. No estamos hablando de una causa que tiene que ver con la política o que pueda considerarse un perseguido político. Esta causa, en la que por ahora solamente se lo ha citado a declarar, es una causa iniciada por dos empresarios contra un grupo de funcionarios que los extorsionaron, que los metieron presos, que le espiaron la familia, que le robaron las empresas. Entonces, no tiene nada que ver con una cuestión vinculada a una persecución política. Es una causa entre particulares, más allá de que obviamente tiene connotaciones porque los acusados eran parte de un gobierno,